Bueno, vamos a hablar acerca de inversiones en asociadas y negocios conjuntos. Cuando nosotros hablamos de inversiones en asociadas y de los negocios conjuntos, hay que tener en cuenta, primero, que es un control conjunto. Entonces, vamos a definir un control conjunto como el acuerdo contractual para compartir el control sobre una actividad económica, y se da únicamente cuando las decisiones estratégicas, tanto financieras como operativas, de dicha actividad requieren el consentimiento unánime de las partes que comparten el control, es decir, los participantes. Si hemos definido que hay control conjunto, entonces vamos a irnos por un negocio conjunto, que estaríamos hablando en ese orden de ideas de la sección 15 de la NIF para pymes. Ahora, supongamos que no hay un control conjunto, entonces vamos a irnos por el análisis de si existe influencia significativa. Si existe influencia significativa, vamos a irnos por la sección 14, inversiones en asociadas, pero si no existe influencia significativa, vamos a irnos por un instrumento financiero. Ahora bien, un negocio conjunto puede ser tanto una inversión en asociada como un instrumento financiero. Cuando hablamos de las inversiones en asociadas, hay que tener en cuenta que una asociada es una inversión en otra entidad en la cual tengo influencia significativa, y que la influencia significativa no significa la existencia de control, pero sí la injerencia en las decisiones que se tomen, y se participa en las decisiones de política financiera y de operación. ¿Cómo puedo definir la existencia de influencia significativa? Puedo definir que existe influencia significativa, primero, si se participa en la administración; segundo, si tiene transacciones importantes; tercero, si hay intercambio de personal directivo; y tal vez una de las características más importantes es si posee más del 20% de participación. ¿Cómo la medimos? Las inversiones en asociadas las podemos medir de tres formas, según la sección 14, al costo, al método de participación y al valor razonable. Cuando hablamos del modelo del costo, hay que tener en cuenta que este solamente se aplicará en el caso en que no sea posible medirlo a su valor razonable. De lo contrario, pues no se empleará. Hay que tener en cuenta también que en las NIF plenas, el modelo del costo no está permitido. Vamos a tener en cuenta es el método de participación. Ahora, en el modelo del costo, el inversor medirá sus inversiones en asociadas al costo menos las pérdidas por deterioro de valor acumulado. El inversor reconocerá los dividendos y otras distribuciones percibidas de la inversión como ingreso en el estado de resultados en el momento de su reconocimiento. Y al final de cada periodo se debe evaluar si hay indicios de deterioro de la inversión. Vamos a ver entonces un ejemplo. Vamos a suponer que al 1 de enero del 2019 la empresa Acosta SAS adquirió el 20% de las inversiones ordinarias de Moreno SAS, que es una entidad no cotizante en bolsa, equivalente a 50 millones de pesos dicha inversión. Entonces, simplemente Acosta registrará sus inversiones en asociadas, un débito contra la erogación en el efectivo y equivalentes al efectivo. Vamos a definir ahora que el 31 de diciembre del 2019, Moreno SAS reconoció una utilidad del ejercicio por valor de 75 millones de pesos, declarando que se entregarían dividendos por 25 millones, los cuales serán pagados en marzo del siguiente año. Entonces, ¿cómo realizará su contabilización Acosta una vez haya recibido los dividendos? Una vez los haya recibido, contabilizará $5 millones de pesos equivalentes a el 20% de los 25 millones que se entregarán en dividendos. Y eso será un ingreso por dividendos.
contra el ingreso efectivo en equivalentes al efectivo. ¿Cómo sería entonces la contabilización para Moreno SAS? En el momento en que se hace la inversión, tendrá un efectivo equivalente al efectivo por 50 millones contra el capital por los mismos 50 millones. Y en cuanto a el reconocimiento de los dividendos, pues debitará la utilidad del ejercicio y acreditará las utilidades acumuladas por 75 millones, luego trasladará el valor correspondiente a los dividendos por pagar. Yo aquí ya he omitido ese paso porque ya de una vez totalizando o saldando cuentas, pues me da uns 50 millones en las utilidades acumuladas contra 25 millones en los dividendos por pagar. Ahora, el método de participación. El método de participación indica la fluctuación que existe en la inversión que yo realizo en la misma medida en que es variado o modificado el patrimonio de la empresa en la que he invertido. Es decir, si el patrimonio de la empresa incrementa, mi inversión incrementará. Si el patrimonio de la empresa disminuye, mi inversión disminuirá. Se reconoce inicialmente al precio de transacción, incluidos los costos de dicha transacción, y se ajusta posteriormente para reflejar los cambios. Se debe tener en cuenta el porcentaje de derechos de voto que existen sobre la inversión. Recordemos que hay inversiones de carácter preferencial e inversiones ordinarias. Las de carácter preferencial pues no tendrán no tienen derecho al voto, por lo tanto pues no lo tendremos en cuenta para definir mi participación sobre la entidad, porque al no tener derecho al voto pues no puedo tener influencia significativa, ya que mi votación no es válida. Vamos a tener en cuenta ciertas características, como lo manifestaba, el porcentaje de participación sobre la sociedad, el estado de resultados de la asociada, sobre la cual aplicaré el porcentaje de participación, el otro resultado integral, sobre el cual aplicaré el porcentaje de participación, y la participación de las utilidades afectan los resultados, y la participación del otro resultado integral afecta el otro resultado integral. Cuando la sociedad distribuye las utilidades, es decir, los dividendos, entonces mi inversión disminuye porque ya he percibido el ingreso. Vamos a ver entonces un ejemplo. A 1 de enero del año 2019, la empresa Acosta SAS tenía una inversión en la empresa Moreno SAS equivalente a 1.200 millones de pesos, los cuales representan una participación del 42%. A 31 de diciembre, Moreno SAS ha reflejado la siguiente información en sus estados financieros. Reflejó en el ejercicio una ganancia o una utilidad por 2.000 millones de pesos. Resultado en el ORI por 68 millones de pesos. Pago de dividendos por 600 millones de pesos. ¿Cómo estableceremos entonces las variaciones en Acosta SAS? Pues Acosta SAS deberá reconocer la siguiente información. Deberá reconocer unos ingresos por 840 millones de pesos, que representan el 42% de los 2.000 millones de pesos. Reconocerá resultados en otros estados de resultados, por 28.560.000 pesos, equivalentes también al 42% de los 68 millones de Moreno SAS. Y en los dividendos recibidos, vamos a presumir que los dividendos que pagó la empresa de los 600 millones es el total que le pagó a Acosta SAS. Entonces, va a contabilizar dividendos recibidos por 600 millones de pesos. Pero como lo manifestamos anteriormente, esos dividendos que reciba serán una disminución al valor de la inversión. Entonces, en ese orden de ideas, Acosta SAS pasaría a tener una inversión
valorada en 1.468.560.000 pesos, que es el resultado de tomar los 840 millones más los 28.560.000 menos los 600 millones más la inversión original, que fue de 1.200 millones. Y así llegamos a nuestro resultado de que el nuevo valor a reflejar de la inversión que tiene Acosta SAS en Moreno SAS es de 1.468.560.000 pesos. Ahora, el valor razonable se reconoce inicialmente al precio de transacción. Se medirá al valor razonable en cada fecha en la que se informe y los cambios en el valor razonable se reconocerán en los resultados. ¿Cómo o qué información se debe revelar? Se debe revelar la política contable empleada para la medición de la inversión en la asociada, el valor en libros, el valor razonable contabilizado utilizando el método de participación para las que existan precios de cotización. Ahora vamos a hablar de los negocios conjuntos. Cuando hablamos de los negocios conjuntos hay que tener en cuenta que un negocio conjunto es un acuerdo contractual en virtud del cual dos o más partícipes, pueden ser personas físicas o jurídicas, es decir, personas naturales o entidades, emprenden una actividad económica que se someten a control conjunto. Cuando hablamos de dicho control conjunto, entonces hay que tener en cuenta que se puede definir operaciones conjuntas y negocios conjuntos. Una operación conjunta es un acuerdo mediante el cual las partes realizan actividades y transacciones conjuntamente, lo cual les da derecho a los activos y asumir obligaciones relacionadas con el acuerdo. Los negocios conjuntos son acuerdos mediante el cual las partes que tienen control sobre el negocio en su totalidad participan sobre los activos netos disminuidos por la obligación. En este caso, solo se reconoce la utilidad o pérdida en el negocio conjunto. Vamos a ver entonces un ejemplo. En el primer ejemplo tenemos a el primer participante A y el segundo B, cada uno con un 50%. Hay un acuerdo conjunto donde ambos partícipes tienen un control igual sobre la entidad. Ahora vamos a ver el segundo ejemplo en un acuerdo conjunto donde tenemos al partícipe A, B, C y al inversor o inversionista. Entonces en ese orden de ideas vamos a definir que A, B y C son quienes participan en el control conjuntamente. Cuando nosotros hablamos de activos controlados de forma conjunta, hay que tener en cuenta que se deberá reconocer en los estados financieros 5 características. Primero, su participación en los activos controlados de forma conjunta, clasificados de acuerdo a su naturaleza. Segundo, cualquier pasivo en que haya incurrido. Tercero, su parte de los pasivos en los que incurrido conjuntamente con otros participantes en relación en el negocio conjunto. Cuarto, cualquier ingreso por la venta o el uso de su parte de la producción del negocio conjunto, junto con su parte de cualquier gasto que haya incurrido el negocio conjunto. Y quinto, cualquier gasto en que haya incurrido en relación con su participación en el negocio conjunto. Vamos a analizar la determinación del tipo de acuerdo. En cuanto a la estructura del acuerdo conjunto, hay que considerar entonces si no está estructurado a través de un vínculo separado y cuando está estructurado a través de un vínculo separado. Si no lo está, entonces vamos a definir que las operaciones tienen derechos sobre los activos y las obligaciones por los pasivos de acuerdo, por lo cual se definirá que es una operación conjunta. Si existe un vínculo separado, entonces hay que evaluar los derechos y obligaciones. En tal caso, la evaluación de los derechos y obligaciones conferidos a las partes por la forma legal del vínculo separado indica que las partes tienen derechos sobre los activos netos o patrimonio del acuerdo. Por lo tanto, se definirá
que existe un negocio conjunto. Básicamente, sin embargo, si las partes modificaran los acuerdos de la entidad a través de un acuerdo contractual para que cada uno tenga delimitados los activos de la entidad incorporada y cada uno sea responsable de los pasivos de la entidad incorporada en una proporción específica, tales modificaciones contractuales a las características de incorporación pueden hacer que ese acuerdo se convierta en una operación conjunta, que sería la línea segmentada que estamos viendo al trasladar o al evaluar los derechos y obligaciones, se convertiría en una operación conjunta. Espero entonces que el tema haya quedado claro. Y